tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que conversamos con Manuel Espinosa Jarquín, analista internacional del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, regionales internacionales. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros y poder conversar en esta ocasión. Hay mucha teoría de conspiración a partir del coronavirus. Corren, pero en las redes, incluso en los medios, pues se pueden leer cualquier cantidad de teoría que de momento se quedan en teoría. En teoría, en donde se acusan mutuamente. Hay quienes dicen que China produjo el virus en laboratorio, hay quienes dicen que se produjo en Estados Unidos. ¿Por qué en estos dos países? Por la guerra comercial que ya tiene 2 años, Estados Unidos enfrentado con China. Claro. Luego dicen que los rusos son los que han metido las manos en esto, claro, y demás. En fin, cualquier cantidad de cosas. Un día de estos van a decir que aquí en Nicaragua se produjo en el laboratorio central del MINSA el virus para atacar al mundo occidental. Claro. Bien, bueno, siempre gracias por la invitación a tu programa. Lo que pasa es que nosotros, desde las perspectivas de las relaciones internacionales, hacemos el análisis en varios niveles. Primero, visto desde el sistema internacional, luego también desde el orden internacional, y luego desde temas relevantes o procesos relevantes que son los que te van a cambiar y al sistema internacional y al orden internacional. Entonces, cuando vos elaboras ese análisis, si vos mirás todos los artículos de los centros de estudio de prestigio, comienzan analizando lo que nosotros hemos venido hablando de hace mucho rato en otros programas, si lo que está sucediendo o qué está cambiando lo que está sucediendo. En este caso, ¿cuál es el cambio que va a generar este tema ahora que es global, coronavirus, ¿verdad? O COVID-19, y cuál es su afectación al sistema internacional, al orden internacional o al modelo económico, ideológico que existe tanto en el sistema internacional como en el orden internacional. Entonces, como tanto el orden internacional va a sufrir grandes cambios producto de una guerra, ¿verdad? Entonces muchos afirman que lo que pasó, ese brote, ¿verdad? Y lo que está pasando son acciones de guerra. Y ahí de parte de quién, ¿verdad? Por eso es que vos ves a un oficial del gobierno chino acusando a los norteamericanos que fue en esos ejercicios militares que lo llevaron el virus. O los norteamericanos te dicen de que los chinos ya sabían y se tardaron 2 meses en alertar para que ellos puedan salir salvo de la situación, ¿verdad? Y dejen palomados al resto. Y es la situación que presenta países como Estados Unidos, pues, una mayor escala, Italia, España, Francia. Entonces de ahí de tanto de las teorías de las conspiraciones, pero en realidad vos mirás que este es un tema de trascendencia global que viene a tocar hasta el último ser humano del planeta, que viene a modificar todo un sistema de costumbres, valores, del mismo orden social en cada país, inclusive dentro del seno de la familia. Entonces es un tema que por ende va a cambiar inclusive al mismo orden en el que existimos. Entender el orden internacional no es difícil. Vos sabés que hubo un orden multipolar, ¿verdad?, que se viene gestando después de la paz de Westfalia de 1648, que se ha ido modificando según los centros de poder, ¿verdad? Los imperios han caído. Hubo una primera guerra mundial, varios imperios se fueron, desaparecieron, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro,
el mismo Imperio Británico ya es un asunto del pasado, y más asunto del pasado del Imperio Romano. Entonces, con la Segunda Guerra Mundial, ese sistema, vamos a decir, multipolar, entró también en choque y se generó un sistema bipolar. Lo que pasa en el siglo pasado, que es el siglo que ha tenido 2 guerras mundiales, pero nadie incluye la Guerra Fría, que es otro tipo de guerra. Sí. Ya no la guerra que nosotros vimos en la primera. No la guerra segunda, convencional, sí. ¿verdad? Y entonces, un siglo con 3 guerras, y que se modificó el orden multipolar a bipolar y luego a unipolar, producto de esa guerra. O sea, la URSS o el campo socialista no sucumbe solo producto de una implosión política interna, de descontento de la sociedad soviética. Eso es producto de una guerra global que existía. Entonces ahora ese orden unipolar está siendo afectado por un nuevo orden que se está gestando de corte policéntrico o multipolar. Lo que pasa es con muchas características. Se habla también de una nueva Guerra Fría .2, pero nada más que Estados Unidos versus China y Estados Unidos versus Rusia, que ya pues prácticamente son adversarios declarados. ¿No? Está la diplomacia, pero lo estratégico. Ahora, China y Rusia, es decir, porque en teoría estamos hablando de que China y Rusia, por ejemplo, son aliados, en teoría. Sí. Pero en algún momento han estado enfrentados China y Rusia. Claro, y han estado enfrentados y ambos también no dejan de tener sus medidas de cuidado por la cercanía que hay, por la diferencia, vamos a decir, económica, de ponderancia, por el dominio geopolítico. Y el índice demográfico. Estamos hablando de 1.400.000... No, 1.400 millones de habitantes en 400 China. En China y versus 145, 150 millones de rusos, ¿verdad? Entonces no dejan de tener ellos sus sigilos. Sin embargo, a la hora de accionar en su relación con los norteamericanos, les conviene más una alianza estratégica. Por eso es que el tema del coronavirus viene a poner en el tapete, ¿verdad?, en el centro de la atención, la disputa principal entre China y los Estados Unidos. Porque vos mirás que desde los 80 los soviéticos venían proponiendo aquella construcción de la Casa Común Europea, ¿verdad? Gorbachev mucho jugó con esa terminología, pero sucumbió el sistema socialista, se derrumbó la URSS y los rusos, o lo que quedó desde la Unión Soviética, no fueron aceptados tal y como muchos de ellos pensaron que iban a hacer, y que iban a comenzar a ser socios de igual a igual, ¿verdad? Lo que pasa es que tampoco Yeltsin ayudó mucho en ese momento, que sí. Yeltsin es prácticamente el que dirige los destinos de Rusia en ese periodo de transición. Y lo dirige muy mal. Sí. Pone de rodillas a Rusia. Entonces, ahora ese pensamiento de la construcción de la Casa Común Europea, para los rusos hay un tema de gran interés, que es la construcción de la Gran Europa, que es toda Europa occidental, central, oriental, y Rusia, ¿verdad? Pero que tampoco, con todo este sistema de sanciones, donde los europeos se han aliado con los norteamericanos a sancionar a Rusia, entonces ellos, en términos geopolíticos, están jugando con un nuevo concepto que se llama la construcción de la Gran Euroasia, ¿verdad? Que eso ya viene a integrar más a Rusia, más a China, incluyendo a la India, ¿verdad? Mongolia, como la forma de respuesta a los europeos y a los norteamericanos. Entonces, pero en el tapete está la modificación del orden internacional, producto de la variación dentro del sistema internacional que ha venido introduciendo China. Entonces, para simplificar, coronavirus significa tratar de entender mejor la confrontación Norteamérica-China, que va a modificar al orden internacional de aquí a un tiempo y no tan largo, fíjate. ¿Cómo mirarían ustedes desde el Centro de Estudios Regionales
la configuración futura del mundo, pensando, por ejemplo, que se ha producido una debacle financiera, que es la base, digamos, del mundo occidental, ¿no? Es decir, el dominio financiero de unos hacia otros a partir de eso, pues de la moneda, ¿no? A partir de los bienes, de las acciones, etcétera, ¿no? Cuando eso ha quedado en este momento trastocado de alguna manera, y aparentemente podría haber una reconfiguración, digamos, en los poderes económicos del mundo, para poder regir al mundo, porque por ahí es la idea un tanto de regir al mundo, ya no tanto con armas como con reales. Voy a dejar la pregunta para después de la pausa, regresamos en breve. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín. Había yo preguntado antes de la pausa que cómo miraban ustedes la configuración del mundo post-coronavirus. Pero aquí me parece que hay que apuntar un par de cosas. Primero, y es importante tal vez dejarlo muy claramente, que el coronavirus, organismo que no está vivo como tal, es una molécula, llegó para quedarse. Es decir, la humanidad tendrá que acostumbrarse a vivir con coronavirus de aquí en adelante. Y más adelante seguramente habrá otra mutación, porque el coronavirus se descubrió a inicios del siglo XIX, perdón, del siglo XX. Hacia los años 30 fueron las primeras manifestaciones de coronavirus, ¿no? Pero tuvieron como su pico en el 2012, 2013 con el síndrome respiratorio agudo, el SARS, y más tarde con el síndrome respiratorio agudo del Oriente Medio. Perdón, en el 2003. En el 2003, ¿no? Sí, en el 2003. Y ahora que es la explosión de esta nueva versión, el COVID-19, ¿no? Que igual es un síndrome respiratorio agudo. Es decir, tenemos coronavirus ya desde hace mucho tiempo y vamos a continuar teniendo coronavirus en el futuro. Así que tendremos que aprender a vivir con él. A partir de ese hecho, que es un hecho real y que es un hecho que se reconoce desde el mundo científico, no podemos vivir en una emergencia por pandemia de aquí al resto de nuestros días. Es decir, en algún momento la pandemia tiene que entrar en control tal cual la ha previsto la Organización Mundial de la Salud, que esta es la primera vez, dice, que la humanidad tiene la oportunidad de primero, enfrentarse a una pandemia producida por un virus, y segundo, de controlar una pandemia y poderla reducir. Vamos a vivir con esto. Sí, lógicamente sí. Lo que pasa es que, de nuevo, como los objetivos nuestros en el análisis es entender, vamos a decir, las transformaciones en el sistema internacional, nosotros nos hacemos una pregunta inicial. Sea quien haya inventado el coronavirus, ¿cuál es el propósito? Hay propósitos sencillos, ¿no? Por ejemplo, puede ser en términos de guerra, modificar la forma en que se va a hacer la guerra contra un adversario. A eso se le llama guerra proxy, ¿verdad? Sustituir un formato o un instrumento de guerra por otro, ¿verdad? Y vamos a decir, golpear al adversario psicológicamente, si no está preparado poblacionalmente y lógicamente económicamente en su desarrollo. Pero, ¿cuál es el propósito en general? Si es para que trascienda la modificación del sistema, tiene que ser que la dinámica principal, que es que la economía norteamericana viene presentando un declive enorme, ¿verdad? Y la economía china trae algo de pujanza, ¿verdad? Viene creciendo. Entonces, y la que está modificando las estructuras del poder global, ¿verdad? Financiero, como decía. Entonces, ahí hay que buscar la explicación. Entonces, vos mirás que
los norteamericanos tuvieron una gran ventaja al ser ellos los que financiaron y a la Alemania nazi, ¿verdad?, para que chocara contra los soviets, y financió a los ingleses para que chocaran contra la Alemania nazi, y financió a los soviets para que chocara contra la Alemania nazi. Ellos quedan no como ganadores absolutos de la Segunda Guerra Mundial, pero sí con los que más plata poseen. Y logran, en términos de reconstrucción, crear todo un paquete del 1944 con el sistema Bretton Woods, ¿verdad?, para que aquellos europeos derrotados acepten su moneda como la moneda principal global, ¿ya? No había ningún respaldo, ni de oro, ni nada de eso, ni petróleo. En aquel entonces simplemente el respaldo es la moneda del vencedor y la que les iba a ayudar a ellos a levantarse de la posguerra. De ahí aquel famoso plan Truman, plan Marshall, etcétera, etcétera. Pasa el tiempo, ¿verdad? Y ellos logran dominar los mercados globales. Establecer toda una, vamos a llamar, una estructura financiera global que va a ser el andamiaje de este nuevo sistema o orden internacional o el modelo capitalista. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la Gran Reserva Federal es otro banco más que va a poner la plata, o otros países van a poner plata ahí, y va a haber vamos a decir, un sistema de crédito por consenso. El 85% de los países tienen que aceptar que ese crédito se va a dar, etcétera, etcétera. Pero ellos son el pilar principal donde va a salir esa enorme cantidad de flujo de dinero. Porque para la doctrina norteamericana, el dinero es lo fundamental. Es, como decía Al Capone, la llave que va a abrir cualquier tipo de candado. O tiene que ser superior a cualquier armamento o ejército del mundo. Entonces, lógico, para cualquier adversario, la fortaleza norteamericana está en su dinero, en sus estructuras financieras, ¿verdad?, comercial, y por ende también debe ser su debilidad. Si vos mirás en términos competitivos, ideológicos, la Unión Soviética superó en mucho a los norteamericanos. En términos científicos, tecnológicos, superó a los norteamericanos, inclusive en términos de proyección geopolítica. Porque acuérdate que la URSS no terminó tan, vamos a decir, tan limpiecita de la guerra. O sea, en términos de que los norteamericanos murieron unos cuantos miles, ¿verdad? Y la Unión Soviética entregó 27 millones de seres. Terminó más golpeada y los norteamericanos quedaron... Además, con un territorio ocupado durante varios años, bombardeado, claro, arrasado, territorios arrasados y demás. ¿Sí? Entonces, producto de la ideología, se dedicó a ayudar a construir, por ejemplo, a otros países en Europa Oriental, inclusive a China. Creó las bases para la construcción de China como Estado y su desarrollo. Sin embargo, no logró generar un sistema que de ella dependieran. Es más, habían algunas formulaciones doctrinarias de política exterior, como la doctrina Brezhnev, que en cierto grado se amenazaba que se tratara de salir del sistema socialista. Entraba en la organización del Pacto de Varsovia, ¿verdad? Para mantener, que fue lo que sucedió en Checoslovaquia en el 68, por ejemplo, en Hungría. Primavera de Praga y todo eso. Entonces, y la Unión Soviética logró llevar a términos de confrontación económica hasta cierto grado, pero no logró disputar la rivalidad del dólar. Sobre todo cuando de una manera descarada, no fundamentada, los norteamericanos logran que no sea el oro el que respalde al dólar, sino las transacciones mundiales de petróleo, ¿ya? Entonces ese petrodólar es uno de los pilares muy importantes en el sistema de la estructura financiera, comercial y económica de los norteamericanos. Los chinos, por su parte, comenzaron con un desarrollo
muy suave, inclusive implementando políticas mercantilistas, aprovechando la oferta de la mano de obra barata que ellos daban, y poco a poco se fueron convirtiendo en la fábrica del mundo. Desde las cosas mejores que ya conocemos, ¿verdad?, hasta lo más sencillo y barato como lo que se vende por $1, porque esto es famoso en todo el mundo. Y lograron... Que a propósito, sí, en la mayoría son productos chinos. Sí. Por eso decimos, ella es la fábrica del mundo. Entonces logró inclusive trasladar toda una serie de empresas de alto rendimiento tecnológico y dejando vacío a los Estados Unidos y a los espacios europeos. Pero también de una manera muy inteligente, nacional, comenzó a tratar de aprender a hacerlo y a venderlo ellos. Y mantenía siempre ese interés norteamericano o lo que lo hacían los norteamericanos, sentirse contentos de comprarle sus bonos del tesoro. Que eso es dinero que le entra a los norteamericanos producto de ningún tipo de actividad productiva. Simplemente me dan a entregar reales por unos papeles, ¿verdad?, que van a respaldar tu moneda yuan y el millo, pero no se enfocaban mucho en producir. Los chinos sí comenzaron y aprendieron a producir y a conocer lo que iban a producir y a superar lo que las tecnologías extranjeras les llevaron, de tal manera que ahora ve una tecnología en inteligencia artificial, en robótica, en internet, el 5G, ¿verdad?, que supera y a europeos y a norteamericanos, y ellos ya lo consideran como peligro de seguridad nacional. Entonces las empresas tecnológicas de punta norteamericanas, además de que tienen ya un problema de rivalidad en la calidad, tienen un problema de rendimiento económico en que no venden los volúmenes que vende China. Poníamos el otro día una clase de política exterior en la UNAM, estudiando geopolítica, los famosos discos duros. Hay discos duros de marca occidental que te cuestan $200, $300, y vos agarras una memoria flash de 2 y 3 terabytes que lo compras en $5. Entonces te dicen, no te va a durar, no importa, vos compraste algo por $5 y inundás un mercado extranjero con esa tecnología que es novedosa, mayor rendimiento porque tiene 2 terabytes y vale $5. Entonces la puede comprar Juan, Pedro, María y José. ¿Cuántos pueden comprar un disco duro de $200, $300? Entonces les reventás la capacidad, vamos a decir, de mercado al adversario internacional, y prácticamente ellos lograron generar tanta reserva, ¿verdad?, tanta reserva, que aún siguiendo comprando los bonos del tesoro norteamericano, comienzan a prestarle también a todo el mundo. En África, casi todos los países de África están cubiertos por la inversión china. Entonces, ¿cuál es la estructura? Cuando vos examinas la estructura global financiera de los norteamericanos, vos ves de repente que la misma estructura paralela te la han construido los chinos, ¿ya? Los BRICS, el Banco Asiático, la Bolsa de Beijing, ellos también tienen bolsa de valores, compañías que también ¿cómo te diría yo?, te justifican la capacidad crediticia o no de X o Y país, que eso es importante. Mira lo que pasó, por ejemplo, en términos con Rusia. Con Rusia, una firma que te acredita si sos viable al crédito o no, norteamericana, pone a Rusia por debajo de cualquier índice como no hábil para recibir ningún préstamo, producto de todo el sistema de sanciones y todo eso. Viene la empresa china y dice no. Por ejemplo, la firma Gazprom está más que habilitada para contraer préstamos enormes. Y entonces se alía Rusia con China y firman aquel proyecto del Nord Stream de venta de gas y petróleo por $400 mil millones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que vos me vas a vender, pero yo te voy a pagar en yuan. Y los rusos aceptan la compra en yuan, pero con
condiciones, modificaciones, y qué es lo que ellos quieren a cambio de eso. Es decir, con garantías y soporte. Sí, y comprar del mercado chino. Y logran sacar a Arabia Saudita, que era la principal exportadora de crudo a China. Entonces cuando Arabia Saudita dice, espérate, y ahí sigamos nosotros así, pero ahora lo necesitamos hacer en el modelo del yuan, no dólares. Yo te voy a pagar en yuan. Y entonces el petroyuan comienza a socavar lo que los soviéticos no lograron hacer, que es rivalizar, llevar vamos a decir, la rivalidad económica, comercial, a tocar el pilar fundamental de la economía norteamericana, que es el dólar. Acuérdate que ellos simplemente solo lo tienen que imprimir, ¿ya? Entonces, eso nosotros lo tuvimos que volver a reestudiar, a dimensionar para contestar una pregunta. ¿Cuál es el rédito de esta batalla bacteriológica, de utilizar un elemento bacteriológico en una guerra bacteriológica no convencional? En este caso sería virológica, ¿no? Más que bacteriológica. Sí. Entonces, ¿y cuál es el rédito de todo esto? Y entonces nosotros lo encontramos en la rivalidad del dólar norteamericano y el yuan. Además de que nos enfocamos a la guerra comercial que antecedió al coronavirus. Nos estaríamos acercando a un mundo bipolar en donde China y Estados Unidos serían, digamos, las cabezas visibles de ese mundo bipolar, las directoras de cada punto de ese mundo bipolar, con espacio para pequeñas fuerzas, digamos, económicas, políticas, que también estén jugando en el campo, o tendemos siempre a la línea monopolar en el mundo. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve, estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín a propósito del coronavirus. Hay un dato, cuando empezaba el programa yo te decía que hay una cantidad de teorías de la conspiración que han salido y dicen cualquier cantidad de cosas, pero hay una serie de hechos importantes que sí están ocurriendo independientemente de cómo empezó esto. Hay hechos que están ocurriendo y que sí llaman la atención. Me voy a dos hechos específicos. China ha logrado hacerse con el control de las empresas que jugaban en la bolsa de valores de China. ¿Ah? Sí. Porque ha habido una devaluación, ha habido una baja de precios y China invirtió en un modelo que ya venía ocurriendo en ocasiones anteriores. Es decir, empezaba a caer la bolsa en China, claro, y el gobierno chino inyectaba recursos. Claro. Esta vez no inyectó recursos, dejó que las cosas siguieron su rumbo y finalmente, claro, lograron por una bagatela, digamos, hacerse del control de las industrias. Esa es una de las cosas. Sin embargo, hay otra cosa que está ocurriendo y que empieza este mes de abril, pero que ya durante las semanas anteriores, ya con coronavirus, ha estado ocurriendo en Europa, y es el ejercicio Europa Defender 2.0, ¿ah? Claro, que ha movilizado a 37.000 efectivos militares norteamericanos a un ejercicio militar en Europa en medio del coronavirus, bajo la teoría que esos efectivos militares norteamericanos están blindados y que a ellos no les va a dar coronavirus, pese a que están entrando por Italia, que ha sido uno de los países más afectados por el coronavirus, claro, y que van a estar en una Europa que hoy por hoy representa más del 50% de los casos en todo el mundo, de los casos confirmados, claro, en todo el mundo, afectados por coronavirus. Claro. Mira, antes del corte, hacías una pregunta sobre cómo iba a ser el orden, ¿verdad? Si era uno sí, bipolar. No, es que quiero que veamos esto, sí, antes de caer a ese orden, si va a ser bipolar o va a ser, claro, con espacio para el multipolar, claro, de más baja escala, digamos. Pero digamos, estos movimientos, claro, pues,
O sea que en la Guerra Fría eran dos países, vamos a decir, los que disputaban la supremacía global, pero la gran diferencia era el elemento ideológico, ¿verdad? Y mucha en la forma en que cómo el comercio se realizaba con todo el mundo o entre los aliados. La forma en que el sistema socialista, cómo trabajaba el formato de las relaciones comerciales dentro del sistema era muy diferente al que podía tener hacia el mundo capitalista. Entonces, hay un término que se llama países que se te pegan como vagones al tren, ¿verdad? Bandwagon. Puede ser que algunos países puedan de nuevo volver como satélites a orbitar sobre alrededor de los norteamericanos. ¿Ah? Puede ser España, puede ser... Pero Francia no, Alemania no está queriendo que eso se repita. O Rusia no va a orbitar alrededor de China. ¿Me entiendes? Entonces hay muchas teorías de esto y están hablando de un mundo policéntrico, ¿verdad? Con dos guerras frías, que es lo que viene a alterar un tanto más o se acerca más a lo que está sucediendo. Sí, porque es decir, a ver, yo me quedo pensando en Europa. Europa desde hace ya unos años, es decir, prácticamente 3 años, digamos, se ha venido enfrentando a los Estados Unidos o Estados Unidos a Europa. Correcto. Entonces, ese es un gran ejemplo. Y lo otro es que, de nuevo, producto del coronavirus, estamos presenciando una desfragmentación también de la Unión Europea. Cuando a principios del 91, los norteamericanos proponen un modelo liberal con reglas, pero son sus reglas. Los europeos proponen un modelo liberal, pero con reglas comunes de asociatividad. Y entonces hay un tanto soberanía, política exterior, tienden a decrecer, que es el formato de la Unión Europea. Pero ahora vos mirás de que con el problema de cooperar entre ellos en una situación de crisis como esta, cada quien comenzó a cerrar sus fronteras sin permiso del otro, sin consenso de los demás. Y a la hora en que se tenían que bolsear para que todos ellos, de manera conjunta, ver cómo mitigaban y le dan la respuesta a esto, comenzaron a decir, no, yo en esto no participo, sobre todo Alemania, ¿verdad? De nuevo, y hay una seria fragmentación de esa unidad europea. Sí, ya venía botando aceite de hace rato, sí. La Unión Europea, sí. Entonces ves dos niveles, dentro de Europa y Europa versus Estados Unidos. Y la otra es que de repente, quien había sido el malo de la película, que en este caso era China, yo me acuerdo, estaba viendo hace como 3 programas de entrevista aquí en tu canal, que lo veníamos venir todo este problema racial, ¿verdad? Que basta con que tuviera, decía, o de alcancía para que los europeos pudieran hacer lo que quisieran. Y entonces, ahora China, después de que pasó toda una etapa de desprestigio sobre China, ¿verdad? Su gastronomía, sobre todo, tratando de decir al mundo, por esto es que ellos lo tienen y no es que nosotros lo llevamos. Ahora China se convierte en una sociedad mucho más ordenada, con un modelo de gobierno, ¿verdad? Y valores más estructurados, con capacidad de resolver rápido crisis como esta, e inclusive proporcionar ayuda y asistencia a sus adversarios. Se reconoce la cultura asiática en general como fundamental para enfrentar la pandemia. Y entonces, al principio, yo recuerdo que te ponían en la ciudad de Wuhan, donde alguien comía murciélago como algo precario, ¿verdad? Y ahora ellos mismos están encargándose de que conozcas por las redes sociales qué clase de ciudad, el nivel de infraestructura que tienen y la mentalidad un tanto de los europeos como del mundo occidental está cambiando hacia China, pues. Los rusos, imagínate que en un ejercicio como este de 37.000 hombres en el plano europeo te meten tropas militares bacteriológicas, que son militares, son médicos especializados, pero con rangos militares, a Italia, a socorrer a Italia. Entonces,
entre las teorías de la conspiración, dicen, ¿por qué Italia fue el segundo país más afectado? ¿Será porque en unos meses atrás los italianos habían hecho todo un paquete de cooperación comercial, económica, financiera con los chinos? Que era el ancla, digamos, de la ruta de seda en Europa. ¿Verdad? Y los europeos y los norteamericanos les habían advertido que no se metieran o no se atrevieran a abrirle la puerta a Europa a los chinos, porque el virus que aparece en China no es el mismo que aparece en Italia, ¿verdad? Y el otro es de carácter más fuerte. Pero de repente en Italia está metido y Cuba, y Rusia, y China, tratando de darle a Italia más que a otros países. Entonces, entre esas teorías de la conspiración que hemos también encontrado es ya Italia la rampa o la cabeza de playa de estos tres países antihegemónicos en Europa y que va a promover más la fisura en el plano europeo, ¿verdad? Entonces, de repente se pensaba desmovilizar a esas tropas del ejercicio de Defender 2020, pero después dijeron no, veamos si lo que está sucediendo puede ser un cisne negro que aparece en el ejercicio militar como no planificado, y a ver cómo estas tropas pueden lidiar con esta crisis. Otros opinaban que no, mejor regresemos a sus lugares de ubicación y que vayan a ayudar a contener a la población porque esto va a brotarse más y se va a necesitar mucho control social, ¿verdad? Orden social en los países donde estos pertenecen. Entonces había una disyuntiva entre si lo suspendían o no lo suspendían o se prolongaba el ejercicio para dotarlos a ellos de más capacidades de lidiar con un tipo ya de guerra bacteriológica, que es lo nuevo que está, ¿verdad? Entonces, de ahí que podríamos decir nosotros que se está configurando no una gran Europa y no una gran Asia, pero sí que la extensión de Euroasia hacia Europa es más clara en estos momentos, producto del coronavirus. Por eso también dicen, esto lo provocaron los chinos. Porque al final, es cierto que el crecimiento de 6 puntos y pico que tenía China, tenía 8, más de 8, por más de 15 años, y ahora ha venido bajando, y ahora va a bajar un poco, pero China está reiniciando, tiene un reset de toda la producción, ¿verdad? Están tratando de cumplir con los acuerdos que habían antes del brote, ¿verdad? Que los otros países no lo tienen, que están paralizados. Aquellos están activos, dinámicos, y prácticamente el mundo entero está paralizado. Entonces, ¿qué sucede? La pregunta es cómo Corea del Sur salió rápido, Taiwán sale rápido, ¿verdad? Que tienen elementos rápidos de contención o producto de su sistema de salud o su cultura y que no la tienen los occidentales. Pero hay algunas cosas ahí, Manuel, he estado viendo, por ejemplo, jugando claro, con los números, por ejemplo, África y Oceanía representan en la cantidad de afectados menos del 1% cada uno, es decir, entre los dos harán alrededor del 2% de los afectados. Y en África son los países principalmente relacionados con el Mediterráneo, ¿verdad? Claro. Y Sudáfrica, que sí tiene una relación directa con Europa. Sí. Entonces, ahí el gran afectado es Europa y Estados Unidos, porque el 20% que representa, o el poco más del 20% que representa América, el continente americano, claro, en afectación, corresponde principalmente a los más de 100.000 casos que tiene Estados Unidos. Fíjate que cuando nosotros comenzamos a analizar hace un mes más, tal vez, todo esto, y tratar de encontrar las causas principales, nosotros descubrimos algo. Uno, el volumen, ¿verdad? La intensidad del pánico que te están induciendo, relacionado con la realidad de la cantidad de muertos, ¿verdad? Y contagiados. Y te encontrás eso, que en algunas zonas del planeta no pasa nada, ¿verdad? Por ponerlo en términos de diferencia en la situación, ¿verdad? La India,
La India, con la cantidad de gente que tiene y la aglomeración de gente que tiene, no tiene los niveles de infección de otros países. Y el nivel de insalubridad en que viven, ¿verdad? África, igual, ¿verdad? O aquí nomás no te vas largo, Haití, ¿verdad? Y hay un sinnúmero de países que podemos mencionar. Y pasa en aquellos países desarrollados. Claro, comienza la gente a decir, verá, que se pongan la barba en remojo a los ricos, porque esto le da más a los ricos que a los pobres. No es eso. Nosotros encontramos que además de la lucha entre el dólar y el yuan por la supremacía, ¿verdad? Encontramos una razón lógica del mismo sistema capitalista y de los capitalistas. Y eso es la gran tragedia de los pueblos que nos han empobrecido a lo largo de toda la historia. Y es una enorme orgía de capacidades de darte crédito y otra de capacidad de endeudarte, tanto a gobierno como al capital privado. Y es bien sencillo, pues no es necesario conocer la situación de cada país. Vos sabés que las élites de poder en los gobiernos son tanto los que manejan el capital privado en una nación como aquellos que gobiernan. En muchos casos, y el capital, o sea, en la gran mayoría de los casos, los que gobiernan tienen enormes empresas y son accionistas de esas empresas privadas. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? Si lo ves desde la línea del capital privado, estos te van a decir que sus grandes compañías recibieron mucha pérdida durante esta crisis provocada por el coronavirus y que por lo tanto necesitan un financiamiento para salvar el destino, ¿verdad?, de estas empresas de la bancarrota. Y entonces iba a llegar el gobierno federal, los bancos, vamos a decir, del Estado, los bancos centrales, a financiar. Lógico, hay un capital foráneo, extranjero, un mercado de deuda que es mucho mayor que el mercado de valores a nivel global, y entonces les va a disparar plata, tanto a los gobiernos como a los capitalistas. Pero fíjate, solo déjame terminar la lógica. A la hora llegada, estas empresas privadas que van a recibir esa amortiguación o ese rescate o ese préstamo para el que no lo van a pagar y van a dejar endeudado, empalomado al Estado garante. Antes, vamos a decir, Banco Mundial, FMI, etcétera. ¿Y quién va a pagar los platos rotos? Va a ser el pueblo. Entonces, va a pasar como en la crisis del 2008. Corrieron a socorrer a los bancos para que no quebraran, y no a los tarjetavientes, aquellos que habían adquirido sus casas, etc. Entonces, es una solución para el capital, para el modelo, para salvar al modelo que te está demostrando que no es viable ya para la humanidad, ni puede responder ante este tipo de situaciones. Entonces, un pequeño clúster de los más ricos del mundo se quedan con más capital de lo que tenían. Por eso, en la crisis, cuando dicen hay crisis, comprar, ¿verdad? Entonces, estos están utilizando la crisis para quedarse más fuerte económicamente de lo que ya tenían y endeudarse al resto, porque aquí vos lo que estás comprando son soberanía, y te voy a explicar más o menos lo que nosotros creemos. Comprar soberanía en el Cono Sur, dando crédito para asociarlo en el caso de Venezuela. ¿Ibas a decir algo? Ok. Tiene que ver un poco sobre lo que decías de los datos, ¿no? Yo me puse y sigo jugando con los números. China tiene una población de 1.437, casi 1.438 millones de habitantes. Sí. ¿Verdad? Hasta anoche tenía 81.518 casos reportados, y eso representan el 0.006% de su población. Estados Unidos, con 330.500 millones de habitantes, hasta anoche tenía 164.253 casos, y eso representa para la población de Estados Unidos, los casos afectados, el 0.05%. Es decir, está más afectado Estados Unidos porcentualmente que China, y además numéricamente tiene el doble de lo que tuvo China. España, que tiene 46 millones de habitantes, casi 47, anoche tenía 87.000, casi 88.000 casos, y representa el 0.19% elevado de la población, los casos afectados.
un poquito menos en Italia, con 60 millones de habitantes y 101.000 afectados, casi 102.000, el 0.17%. Cosas de la vida. El Vaticano, con 801 habitantes y 6 afectados, tiene una afectación del 0.75%. Claro. Sí, es que entre menos la población, más nosotros, pues igual. Nosotros aquí en Nicaragua tenemos, con 5 casos, el 0.00006%. Sí. Hasta y no tiene nada que ver como realmente están afectados los otros. Entonces, viendo estos datos, donde ni siquiera es el 1%, y saqué de los lugares más afectados, ni siquiera es el 1% de la población, no llegan pero ni al medio por ciento, es decir, aquí está Italia, que es uno de los más, España, que es uno de los más afectados, el 0.19%, es decir, tiene 2/10 de la población que están afectadas. Pero con todo y todo se ha hecho un escándalo enorme. Claro. Entonces, mira, ¿qué pasa? Ahí están justificando esa orgía de préstamos que están haciendo. Porque te digo, las líneas aéreas, los cruceros, que son tan famosos ahora, ¿verdad? Que nadie los quiere recibir, ellos van a recuperar lo perdido, pero lo irán a pagar. La conexión, empresa privada y los vínculos que tienen con los gobiernos, porque prácticamente las empresas privadas manejan estos gobiernos del capitalismo. No van a pagar nada, van a dejarlo endeudado. Entonces, además de que el sistema, por eso es que mucho se discute la viabilidad del modelo neoliberal y cuánto va a perdurar y qué tan dura va a ser su caída, porque este coronavirus ha venido a trastocar la forma de pensar y de ver las cosas hasta del último ciudadano de este planeta, sobre todo los europeos, que han visto que sus sistemas de salud han fracasado. Justamente, vamos a hacer una pausa y me quedo con eso, porque alguien decía, esto no es el fin del sistema capitalista, si el sistema capitalista como tal, el sistema neoliberal como tal, es inteligente, va a buscar unos ajustes. Claro. Entonces, ¿hacia dónde irían esos ajustes? Regresamos en breve en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín. ¿Hacia dónde iría entonces el mundo? ¿Crees vos, Manuel? Mira, primero se está viendo a un nuevo orden social. Un nuevo orden social porque también tenés que ver esto como un ejercicio militar global, donde los gobiernos logran alcanzar una magnitud de control sobre la población que no lo ves en tiempos regulares, ¿verdad? Normales. Que vos mires que millones de seres en el planeta no pueden ni salir de sus casas, ¿verdad? Nos ha dicho dos cosas. Uno, o están ensayando, haciendo un ejercicio global a la par de ese Defender 20 que estamos hablando en la primera parte del programa, algo para lo que viene. Porque esa es otra cosa, tener que dejar una ventana abierta en la teoría de la conspiración, qué es lo que viene, qué es lo que te van a meter, ¿verdad? Sí. Ya no ellos van a salir curados y el resto del mundo va a quedar infectado. Lo otro es, en términos de la vida cotidiana normal, las personas, las empresas, las familias van a cambiar su forma de trabajar, de ir a las empresas de operar. Se está viendo que vos podés ser mucho más rentable, mucho más activo desde tu casa, mucho más productivo que esa rutina diaria de ir al trabajo. Producto también de los avances de la información, la tecnología. Vos mirás que muchas universidades, centros escolares, a todo el mundo han puesto a implementar el estudio por distancia, ¿ya? Y con muy buenos resultados. Entonces, a medida que eso se va perfeccionando, el comportamiento humano, la movilidad laboral humana, la movilización del ser humano va a modificarse. Inclusive, vas a ver que puede haber hasta una movilidad a la inversa. Ya no es el campo que se traslada a la ciudad, sino que es la ciudad la que se traslada al campo. Entonces, prácticamente todo un cambio social, socioeconómico.
la gran verdad es lo que te anuncia Marx, pues. La lucha de clase va a ser más dura porque van a haber más pobres los que están ahora. Mira qué clase de estrategia la que hemos visto en muchos países. ¿Viste cuántos meses llevan, por ejemplo, los chilenos protestando contra su presidente, contra Piñera? No lo han votado. En otro, por una semana y te votan regímenes. Ellos, todos estos países van a ser sujetos de crédito y van a agarrar esa plata. ¿Para qué? Van a reforzar también sus estructuras de control y orden policial y militar para reprimir más a este pueblo. Están ensayando una forma de control donde cortas la libertad de movilización, ¿verdad? Y compran mayor. Los que te prestan te van a vender también armas con ese mismo dinero para que reforces el andamiaje del poder de la élite en cada uno de los países. El Salvador, en Honduras. Mira, en El Salvador, ¿qué clase de relajo? El que inventó el vecino, ¿verdad? Ahora no puede contener a ese pueblo producto de lo mismo, pero ¿cómo lo van a contener? Cuando hay una enorme necesidad, así que el asunto aquí es de necesidad. Igual en Estados Unidos, sí. La venta de armas, hablar de coronavirus y ahí todas las armas se vendieron. Inmediatamente fueron... Se elevó la venta de armas. Producto de los valores en que está, vamos a decir, estructurado esa sociedad. Entonces, hablar, si queremos regresar en la competitividad global, sí, el modelo está sufriendo enormes cambios. Y yo veo una cosa aquí, que por ejemplo el modelo de salud, especialmente el modelo de salud privatizado, ha sido muy cuestionado en esta crisis. Pero te lo han vendido como la panacea, ¿verdad? ¿Vos crees que eso vaya a cambiar? Es decir, ¿se vaya a cambiar el modelo y se le vaya a dar fuerza al modelo de salud pública? No, ellos van a hacer algunos ajustes, algunas inversiones, pero esto es, una vez que esto pase, las cosas vuelven a lo mismo, a cobrarte cada pastilla, a cobrarte cada atención médica, a hacer de la salud lo que hacen, un negocio total. Pues estos países están demostrados que no son Cuba, ¿verdad? No son Cuba, que con todo ese bloqueo, los europeos bloqueando a Cuba y Cuba volcándose de solidaridad a muchos países. Ante clase capacidad de proyección de Cuba, que estaba viendo ahí 16 países. 16 países, sí. 16 países. Tiene brigadas médicas en 16 países. Sí. Entonces, también la organización social, el modelo de gobierno que tienen, ¿verdad? Igual en China. Yo no creo que producto de lo que se está disputando ahora entre Estados Unidos y China, sobre todo, el modelo vaya a cambiar profundamente, porque al final no es un problema de ideología, es un problema de intereses nacionales que están en juego porque luchan por el mercado, luchan por la competitividad tecnológica, están luchando por lo mismo. Entonces, lo que sí van a ver es a un corto plazo un problema mayor, que es una recesión, una depresión, una crisis mayor económica que ya se está acentuando. Solo el sistema mundial ha perdido más de $1 billón solo en la disputa comercial que hicieron el año pasado los norteamericanos y los chinos. La economía global sufrió eso, y con esta situación de coronavirus se triplicó la pérdida del rendimiento de la economía global. Entonces, lógicamente, aunque quieran sostener esos ajustes que vos mencionabas, son de muy corto plazo, ¿verdad? Son de muy corto plazo. Y lo que vamos a ver es, a la vuelta de la esquina, que un actor va a superar al otro. Y aunque parezca muy ficción, porque como no conocemos la estructura de finanzas ya de carácter global que está introduciendo China y que está golpeando a los norteamericanos, que llegó a golpear lo más importante, que es el petrodólar, ¿verdad? Con su petroyuan. Solo imagínate que los mayores exportadores de crudo exportan a China con yuanes, y eso prácticamente saca del juego a todo ese volumen de dólar que se utilizaba para eso y que lo respaldaba Venezuela, Irán, la misma Arabia Saudita, Rusia, y
te decía, a la vuelta de la esquina, cuidado, nos da una sorpresa. Es más fácil predecir el declive de los norteamericanos, que lo ven día a día, inclusive en la forma en que ellos están tratando de controlar el virus y encontrar la solución, recetándose 2 billones, ¿verdad?, de dólares, que poder ver el declive de los Estados Unidos, pero tal vez no el declive, el cambio del modelo que impera en el planeta. Y fíjate que yo concluiría solamente diciendo que eso es lo más triste de todo esto, que se está destinando cualquier cantidad de dinero no a fortalecer los sistemas de salud o a mejorar los sistemas de salud, sino a que las empresas no padezcan durante esta crisis de coronavirus. Mira, las tarjetas de crédito te siguen llamando. Sí. Hay coronavirus. Pero bueno, digamos, quédate en casa, no trabajar. Eso es lo que uno financia, digamos, de manera particular, pero en Estados Unidos... El gobierno tiene que salir, los gobiernos tienen que salir y pagar moratorias. Cuando declaró la emergencia hace 2-3 semanas, el presidente Trump, que anunció que tenía disponibles $50,000 millones de fondos del Tesoro, lo primero, ¿para qué fueron? Fueron para fortalecer empresas privadas farmacéuticas, para que produjeran medicamentos, ¿verdad?, que iban a vender, no es que iban a dar, que iban a vender, y hospitales para que se fortalecieran de cara a vender atención. No, nada de acuerdo a la atención pública. Bueno, quiero agradecerte, Manuel. Muchas gracias. Aunque dicen que ahora sí, es que es la costumbre. O con las muchachas dicen que solo levantar las cejas ahora. Para que te digan cualquier cosa. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Como siempre, las recomendaciones: higiene de manos. La primera, si usted va a toser, estornudar, acostúmbrese a hacerlo en el interior del codo, en la parte interior del codo. Si usted cree tener algún síntoma, por favor póngase en contacto con asistencia médica, privada, pública, ya usted sabrá qué es lo que puede hacer, pero póngase en contacto con asistencia médica, no deje que eso camine más. Muchas gracias por su atención, esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.